En este espacio charlamos de temas cotidianos y lo hacemos como una charla de café. Bienvenidos a Café Social. Sus anfitriones, Óscar Gutiérrez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez en este Café Social. A principios de agosto, un video que circuló en redes sociales donde se observa que varios pasajeros de una combi someten y golpean a un asaltante tomó una singular importancia. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, el hecho tuvo lugar en el Estado de México, concretamente en la carretera México-Texcoco, a bordo de una unidad de la Ruta 83. Este video concentró la atención de los cibernautas mexicanos por lo menos durante 24 horas. En Twitter, la etiqueta Texcoco se hizo tendencia y acompañó comentarios de burlas, insultos y todo tipo de expresiones que llevaron a crear una cantidad impresionante de memes. No faltó quien decidió componer una canción de lo sucedido y de qué tamaño fue el fenómeno que hasta algunas marcas decidieron unirse a la mofa. En Café Social retomamos esta noticia y charlamos al respecto para reflexionar sobre por qué, en lugar de indignarnos sobre un problema sentido en muchas partes del país, canalizamos nuestras frustraciones y desgracias hacia los memes. Continúe con nosotros. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Café Social. En esta emisión, como siempre, les saluda a su servidor y amigo José Antonio Guerrero, y para mí es un gusto saludar también a Gilberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gil? Hola, Toño, bien, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y también a ti, Óscar. Por supuesto, un gusto estar con ustedes dos. Óscar Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, Toño, Gil. Hola a todos y a todas. Aquí listos para empezar a compartir algunas ideas. Bueno, y en efecto, usted sabe que el formato de Café Social, pues es una charla de café, básicamente. El programa que vamos a hacer el día de hoy, decidimos que, pues, es este fenómeno que se derivó en semanas pasadas. Seguramente usted vio estos videos que se hicieron virales en las redes sociales sobre una golpiza que le dieron a un asaltante en una combi en el Estado de México. Y lo quisimos platicar porque creemos que es la primera vez que una situación de estas se viraliza de tal manera, y pues creo que es el efecto social que generó esta situación, pues es interesante. ¿Cómo lo ves tú, Gil, desde tu óptica? ¿Ante qué estamos? Pienso que, bueno, de primeras, me parece que es el reflejo de la ausencia de autoridad por parte de los gobiernos. En este caso, sucedió en el Estado de México. Es entendible o hasta cierto punto comprensible que la gente esté cansada de tantos asaltos, ¿no? Además del miedo, resulta que también da coraje y cansancio, hartazgo, ¿no? Es decir, tú sí, de alguna manera justificarías lo sucedido. No, no propiamente justificable, en el sentido de que, vaya, lo pienso a partir del coraje, del hartazgo que la gente, o en este caso los pasajeros, pues ya tenían de quizás estar viviendo, ¿no? El mismo hecho, pienso que a nivel, no sé, de un asalto te genera una adrenalina, ¿no? Y entonces ya llega un momento donde te desatas. En este caso, incluso hasta se dice, ¿no? Que es un presunto asaltante porque no sacó ni un arma ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente alzó la voz, como de, bueno, ya saben cómo va esto, palabras menos, palabras más. Y al emprender el movimiento del conductor, pues resulta que esta persona trata de bajar. Pero eso me parece interesante porque ¿cómo es que le da miedo bajar al que pretende asaltarnos? Se decide quedar ahí, además de que lo agarra el chico que está a su lado, ¿no? En la puerta. Entonces, bueno, por una parte, respecto a tu pregunta, si lo pienso en términos humanos, no lo veo justificable en el sentido de que le dio una megatunda y todo lo que quieras, ¿no? Sin embargo, sí es comprensible
que hayan actuado así en el sentido de que la gente está fastidiada de ser asaltada. Entonces, ante la carencia de justicia, lo que se busca es hacer justicia, vaya, de propia mano. A mi parecer es entendible o comprensible que la gente, que estas personas hayan actuado así, más no me parece justificable. Digo, en términos humanos, ¿verdad? Ok. A ver, Oscar, dice Gil, entendible y comprensible sí, justificable en términos humanos no. ¿Tú qué piensas? Sí, coincido con Gil, la violencia no está justificada. Sin embargo, lo que se ve en el video, que sí está cañón, pues es el hartazgo, el fastidio, ¿no? De la gente que ya se cansó de la ausencia de los gobiernos, ¿no? De las administraciones en materia de seguridad, ¿no? El hecho constante que te asalten, ¿no? Que se suban, pues llega hasta encabronarse, ¿no? Pero yo creo que más que enojarse con esta persona que en efecto o intentó asaltarlos, es el enojo contra los gobiernos, ¿no? Déjate el partido que sea, ¿no? O la entidad federativa, ¿no? Estado de México, Ciudad de México. Es la ausencia, repito, ¿no? De los gobiernos ante el tema de seguridad, el cual pues, no ha sido revisado, ¿no? Creo que el sistema judicial ha tomado una figura de elefante blanco, ¿no? No se ha actualizado, ¿no? Ahí, vaya, no es justicia cara a cara, ¿no? Con la sociedad. Y lo que hoy encontramos es ese tipo de manifestaciones, ¿no? Gente que va a su trabajo o que regresa de su trabajo y te encuentras con esta situación, ¿no? Que te despojan de tus pertenencias, las cuales pues arduamente las consigues y que de repente vengan y te las bajen, pues sí, ¿no? Provoca a cualquiera, ¿no? Le provocaría este enojo. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver cómo se van generando ese tipo de manifestaciones. No es el primero, a partir de este video se hicieron o se mostraron otros más en otras entidades y puede ser ahí un foco ahí rojo, ¿eh? Oscar, tú ves entonces que es un tanto impunidad y tienes toda la razón. A partir de este video que se viraliza, pareciera que fue como que prendieron la mecha y se siguieron toda la semana, conocimos videos, en mayoría creo yo en el Estado de México, lo mismo en transporte público que en mercados. Si bien es cierto también, Oscar, tocaste un tema importante que es la responsabilidad que tienen los gobiernos. Yo me acuerdo que por lo menos desde que Erubiel estaba en campaña, fue el poner cámaras en el transporte público, que lo propusieron como que era la panacea, como que las mismas cámaras en sí iban a prevenir los asaltos. Y pues esto evidentemente era ilógico, porque pues entonces no tendríamos ni asaltos en los bancos que están repletos de cámaras, ni en los Oxxos, ¿no? Que también están repletos de cámaras. Creer que nada más por colocar cámaras en el transporte público iba a ser un inhibidor de inseguridad, pues creo que es un error. Lo único que ha pasado es que con estas cámaras ahora sí nos llegamos a enterar de algunos hechos, así como nos hemos enterado también de balaceras a bordo de las unidades donde muere gente inocente. Entonces, hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes coincidan, que en concretamente se dio un fenómeno de viralización y lo que se me hace a mí, a veces hasta preocupante, el ver cómo la población a través de las redes sociales jugó con los memes. ¿Ustedes qué piensan? ¿O a qué se lo atribuyen? Pienso que es una manera de identificación a partir de que a mucha gente continuamente le sucede. Otra, bueno, que también yo no sé hasta qué punto, no quiero sonar moralizante, ¿verdad? Solo que se convierte en un placer el escarnio, ¿no? Incluso llega a un momento dado a ser divertido con el hecho, por ejemplo, de lo que dice el Señor, ¿no? De que no que venías muy león o algo por el estilo. Y de ahí se comienza a generar una serie de memes, de parodias, que en vez de puntualizar el asunto en términos de exigir, de demandar la cuestión de la seguridad, la discusión o el tema se centra ahora más en un momento de gracia, ¿no? De algo gracioso, cuando realmente no, al menos para mí no lo es. Así como en alguna ocasión dijeron que la población mexicana era culturalmente corrupta, pesa mucho sobre los mexicanos el hecho de decir
que yo la odio, esta frase donde dice, es que los mexicanos nos reímos de todo hasta de la muerte, ¿no? Y bueno, no sé ustedes, a mí me indigna el hecho de que algo tan sensible, porque es realmente el asalto a los transportes públicos, es un problema muy fuerte, es un problema sentido, es un miedo constante para los que vivimos acá. Y yo creo que reír, me llama la atención, por eso me llamó la atención este fenómeno, que reírse de una tragedia, porque así lo llamo yo, una tragedia de lo que son los asaltos, cómo canalizamos como pueblo algo que para un Estado es tan grave, donde canalizamos a la burla y al juego algo tan complicado. Sí, yo creo que tiene que ver con algo que no debería de ser, pero lo es, que se ha naturalizado, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de que cada rato te asalten, ¿no? Que aparezcan mujeres muertas, todas las violencias, ¿no? Se han naturalizado y por ello caen como en ese discurso, ¿no? Falso, ¿no? Bromista, sin ningún tipo de crítica, ¿no? O de racionamiento, ¿no? Yo creo que desde ahí se podría explicar ese tipo de manifestaciones, ¿no? Como tú lo comentas, burdas, ¿no? Porque sí, pudo haber pasado otra cosa, ¿eh? Si el tipo traía el arma, pues pudo haber disparado, ¿no? A todos los que estaban ahí. O pudo haber Sí, acabado peor, ¿no? Entonces sí está cañón el no poder hacer una reflexión más allá del tema burlesco, el generar otro tipo de análisis, ¿no? Coincido Sí, con Oscar, la falta de análisis más allá de la inmediatez que representa el suceso en sí. Y también en ese sentido no hay un compromiso real en términos de erradicación de la pobreza. Cuando escucho la edad del joven, de este chico que se subió a asaltar, resulta que al parecer tenía dos empleos, ¿no? Para sobrevivir. Y joven, vuelvo al punto. Primero se había dicho que 34 años, luego que 24, finalmente, bueno, es un marco de 10, pero ¿en qué ambientes o bajo qué condiciones tendría que estar viviendo una persona para recurrir a ese tipo de actos, para conseguir pues, un celular que después venderá en mercado negro o dinero de manera inmediata? Vaya, que me parece que esta situación es solamente la ventana para adentrarse en un sistema social, económico, político que está podrido o está perdido. También el hecho de tener acceso, como mencionaste, Toño, a estas grabaciones, pues pareciera ser que no están mejorando la condición de seguridad. Al contrario, más bien parece un reality show o un desfogue a la crisis que las familias estén viviendo en el encierro. Se convierte en un espectáculo, ya no es un acto ni de humanidad ni de sensibilidad, termina siendo un espectáculo esta situación. No es de interés para los gobiernos, o sea, todos sabemos, incluso dónde están los puntos rojos, por ejemplo en Ecatepec, donde la gente se sube a asaltar. Entonces es una serie de complicidades y como mencionaba Oscar, o hacía alusión a ello de impunidad, los mismos policías, ¿no? Ausentes en determinadas horas del día para que se comentan este tipo de actos. Entonces, me parece que es reflejo a nivel cultural, a nivel social, económico, y sobre la gracia que generan estos sucesos, así como otros temas que deberían de ser de seriedad, pues no lo sé, quizás Oscar, si nos dé un poco ahí de luz, que puede ser incluso hasta psicológico, ¿no? Un punto de fuga ante el miedo que puede generar o el coraje que pueda generar una situación, pues quizás para no volverse locos, quizás reír un poco. Yo les hago una pregunta. ¿Creen que o la razón por la que este video se hizo viral y agarró tanta fuerza sobre algunos otros es porque estamos con un fenómeno de este típico final pues, que nos han vendido por años en los medios de comunicación,
el típico final feliz o hubo tanta identificación social hacia este video? Porque es el típico video en donde no hubo muertos y se legitima la fuerza del ciudadano hacia el asaltante en una cuestión de tomar la justicia por propia mano, y en ese sentido hacer justicia refleja o representa un final feliz, en donde los ciudadanos evitan el robo y castigan al malo, ¿no? Del cuento. Yo así es como lo veo, no sé cómo lo vean ustedes. ¿Te refieres como a un tema del bueno y el malo? ¿El bueno siempre gana? ¿A eso te Sí. refieres? Sí, ojo, o sea, yo no estoy hablando de la situación que se dio en la combi, sino del fenómeno que se generó, por qué la gente se enganchó con este caso y se dio esa mediatización tan grande, esta viralización, a nivel de hacerlo burdo, ¿no? Yo coincido con ustedes que puede que tiene aires de que la violencia, o que es un caso tan natural que pues ya es un humano, en donde también coincido con Gilberto cuando nos dice que al ser un tema del cotidiano del ciudadano Estado de México, al haber una identificación, pues obviamente se adopta el tema, se comparte y se difunde, pero también yo creo que tiene temas como el famoso final feliz, el típico cuento de hadas, ¿no? Y se replicaron como dijeron, como comentaron, la gente ha comenzado a tomar acción y dejar de tener miedo. Es decir, han habido otros casos en los que la gente se atreve a confrontar a los asaltantes y al menos a uno de ellos lo detienen y lo terminan paleando, ¿no? Termina siendo quizás como un ejemplo incluso hasta para seguir a la ciudadanía de, bueno, sí se puede, entonces nada más es de que unos cuantos o exista un valiente que se atreva a confrontar la situación y entonces se desate esta justicia. Ahora, tampoco voy a hacer una apología o con mis comentarios una apología del asaltante, porque si bien es cierto que también dentro de su capacidad de reflexión, que no dudo que la tenga, pues debe determinar hasta qué punto pues es injusto, es violento, pero precisamente sus condiciones le determinan o le han determinado a actuar de esa manera. Hay vi en algún momento un cartón, ¿no? Que decía, para visualizarlo, están los dos chicos que se pensaban subir o uno quedar abajo, que finalmente no le pasó nada, y viene la combi de frente y entonces dice, sí, no hay que hacerlo, pues, total que puede salir mal. Justo, ¿no? Si bien es responsable el chico, en ese caso de lo que le sucedió, también es una cuestión contextual, no es producto de una sociedad en particular. Entonces, Que ese cartón al que tú dices, Gil, es bueno, digo, hiciste reflexiones que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ese cartón, pues tiene todo que ver con la impunidad, ¿no? pues O sí, sea, el qué tanto hacerlo. pues, ¿qué puede pasar? No hay policías, no nos van a hacer nada, nos tienen miedo, traemos un arma al menos. Que al final los que hemos tenido ahí oportunidad a lo mejor en algún momento de agarrar o no sé, tomar alguna clase de prevención del delito o algo, o sea, este cartón va mucho en el sentido, ¿no? De cuando dicen, creo que es una escuela que habla de esto, en donde analizan las razones, ¿no? Digo, la verdad no recuerdo, si alguien en el auditorio lo tiene, pues igual nos puede escribir ahí en los medios de contacto para que nos digan, pero recuerdo que hay una escuela que se dedica, bueno, dentro de esta materia La gloriosa. que estudian, que estudian los fenómenos del delito. Bueno, pues hay una escuela que habla de qué tanto el delincuente analiza pues los costes, ¿no? De los hechos. Entonces, al ver que pues es mínima la probabilidad de que sean detenidos por la impunidad que se vive en el Estado, pues evidentemente entienden que es pues altamente provechoso asaltar y subirte. Entonces, lo cual me preocupa, porque, por ejemplo, en un contexto como el que estamos viviendo, en donde mucha gente está perdiendo sus trabajos, muchos sectores se están viendo afectados de manera muy fuerte,
incluso comercio informal, que era antes, históricamente ha sido el desahogo de la economía formal, el comercio informal, ahora pues se ha visto en serios aprietos con esto del coronavirus. Entonces, si a eso le sumas que tiene sociedades, ya no para tampoco cargarle la mano al Estado de México, ¿no? Si a eso le sumas que tiene sociedades altamente impunes, sería como una franca invitación a la población a decirle, pues si no tienes lana, salta, ¿no? Gilberto, en algún momento, corrígeme si estoy en un error, Gil, tú nos dejaste ver un poquito que parte del discurso oculto que hay detrás de esta, o del interés oculto que hay detrás de dar a conocer estos hechos, es como envalentonar a la ciudadanía, como de decirles, eso percibí yo que nos dijiste, como de decirle, miren, ante algo así le tiene que entrar la sociedad. Es como llamar a la acción o como tratar de hacer héroes o motivar a que haya héroes entre la población. No, no propiamente sugerí esa lectura. Están rebasados, pero por ellos mismos, por impunidad, los gobiernos, que quizás, eso sería perverso, que la lectura de los gobiernos fuese esa. Yo pienso que pareciera ser un motivante, como de, bueno, esto ha sucedido y sí es posible lograrlo, ¿no? Incluso hay quienes decían, es que ahí casi casi el héroe sin capa fue el conductor, porque fue el que arrancó. Si no arranca, hubiera sucedido el hecho tal cual, ¿no? Entonces, en el momento en que arranca, el chico que piensa saltar se desbalancea, voltea como a ver qué está sucediendo. Al ver el auto en movimiento, no salta, no se decide en hacerlo. Y le va peor. Coincido en gran parte de lo que han expuesto, pero esta última parte no, porque yo creo que finalmente se está combatiendo un delito contra otro delito, ¿no? El hecho también, yo comencé mi participación diciendo que no estaba justificada la violencia y que inclusive pudo haber pasado otra cosa, ¿no? De hecho, hasta que que haya perdido la vida, ¿no? El sujeto, ¿no? El presunto asaltante. Entonces se está combatiendo un delito contra otro delito, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro es, finalmente, el uso legítimo de la violencia está en el Estado, ¿no? A través de sus instituciones de seguridad que hoy están desdibujadas, ¿no? Carentes de presencia, ¿no? De seriedad. Eso es un hecho, ¿no? Pero finalmente el uso de la violencia está en el Estado, si no, pues finalmente caeríamos en una lógica de barbarie, ¿no? En donde pues, tú me haces, yo te hago, ¿no? Más allá de como señala Gil, de la gratificación que pueda haber, pues no podemos caer, creo yo, en ese tipo de lógicas, ¿no? Y yo creo que lo que puede, ahí sí coincido con ustedes al final, yo creo que este tipo de experiencias ajenas pueden servir para que se inicie un proceso de autoorganización, eso sí, a nivel de sociedad civil. Quizás poniendo como un ejemplo a la policía comunitaria en Guerrero, la CRAC, ¿no? Obviamente guardando sus debidas naturalezas, pero creo que sí puede provocar un movimiento ahí de participación social, ¿no? Que se empiecen a gestar otras formas de seguridad, ¿no? Ajenas al Estado formal. Ok, bastante interesante también la reflexión. ¿Algo con qué cerrar, Gil? Pienso que esto se va a seguir reproduciendo. No es para nada aceptable, sobre todo lo pienso, por ejemplo, en términos humanos, pero como bien menciona Oscar, ¿no? Si se supone que el Estado, en esa figura de autoridad del uso legítimo de la violencia, no lo está haciendo, pues será entonces quizás la sociedad que de alguna u otra manera tendrá que hacer justicia por su propia mano, ya sea como menciona, de manera organizada o quizás al calor. Bueno, pues ya nada más para yo cerrar, desde mi punto de vista, a mí me genera preocupación, sinceramente, que lejos de que el uso de las cámaras de video a bordo de las unidades sirvan para hacer justicia vía el aparato de justicia, vía institucional, a mí me preocupa que esto se dé, como lo han dicho ustedes, como una especie de Big Brother
y que esto esté generando mensajes en la población de poder envalentonarnos para tratar o para creer que podemos tomar justicia por propia mano, porque evidentemente ahí creo yo que va a haber muchos muertos. En esta ocasión, a mí se me hace súper interesante, fíjate, es algo que creo muy rico de estos ejercicios de reflexión. Yo no había tomado en cuenta eso que tú mencionas, Gil, en por qué el asaltante que se queda arriba le da miedo echarse el brinco cuando la combi todavía no iba tan fuerte. En su lugar hubiera preferido darme un fregadazo y aventármela en la combi que lo que me hicieron ahí arriba, ¿no? Sí, le salió peor. Ajá, entonces... Que yo no sé hasta qué punto, decía Oscar, ¿no? Perdón por interrumpirte, que pudo haber sido peor que muriera. Yo no sé hasta qué punto le fue peor haber sobrevivido, ¿eh? Tanta contusión y lesión, quién sabe qué tipo de daño, no solamente a nivel óseo, sino incluso hasta cerebral, ¿no? Pudo haber. Ya veremos con el tiempo a ver si alguien se acerca al joven a ver qué pasó. Es que justo yo estuve buscando esa información. ¿Se acuerdan que días después se dio a conocer que había muerto, no? Y que después las mismas autoridades dijeron que no era cierto. En concreto, la autoridad de la Ciudad de México dijo que a la persona que había, ajá, exacto, está vivo, pero fue el gobierno de la Ciudad de México quien salió a desmentir eso, ¿eh? O sea, no fue, yo no he visto ningún posicionamiento, bueno, creo que ni siquiera se ha informado del estado de salud de la persona esta. Quizás puede ser un tema de resguardar su seguridad, pero bueno, de ese tamaño son los vacíos de información. Sí. De verdad no dudo que ni siquiera tengan un acercamiento a la autoridad con ellos, ¿eh? No vaya a ser un aprendiz del grupo Atlacomulco, ¿no? Quizás por eso es que tanta reserva de información. Pues es lo que decía, ¿no? Uno de los memes eso decía, ¿no? Ah, ese no lo vi. Sí, por ahí había uno. Bueno, pues amigos, se nos terminó el tiempo y pues tenemos que despedirnos lamentablemente. Gil. Muchas gracias, Toño. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Oscar. Gracias a las personas que nos escucharon y nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Café Social. Por hoy se despide de ustedes Gilberto Gutiérrez, José Antonio Guerrero y Oscar Gutiérrez. Café Social.